Encontrar miles de repuestos diferentes para mantener la flota en movimiento era una tarea casi imposible. Aún así, Pershing pudo ver el beneficio potencial de los camiones militares. En 1917, Pershing aprendió una importante lección en México y de inmediato se dirigió a Washington y al Ministerio de Defensa y les dijo: debemos desarrollar un camión estandarizado porque los problemas que tuvimos en México no los podemos repetir en Europa. Cuando las tropas estadounidenses fueron desplegadas en 1917, el ejército de Estados Unidos ordenó rápidamente 100.000 camiones. El gobierno contrató más de 200 compañías para que fabricaran los vehículos, pero como aún no se había resuelto el problema de los repuestos intercambiables, eso seguía siendo una bomba de tiempo y había que hacer algo al respecto. El ejército reunió a varios de los fabricantes de camiones de carga, a los fabricantes de los motores y a los de las transmisiones para que crearan un diseño de camión estándar que todos pudiesen construir al mismo tiempo y cuyos repuestos fueran intercambiables. Oficialmente se llamó a ese camión el estándar tipo B, pero popularmente se le conocía como el camión Libertad. La Primera Guerra Mundial fue un evento muy significativo en lo que respecta al desarrollo de la industria de los camiones. Si vemos las cifras, sabremos que en 1908 había 4.000 camiones en uso en Estados Unidos. Antes de la Primera Guerra Mundial, ese número había crecido a unos 300.000 camiones. Luego la cifra se disparó a más de 1 millón. Los camiones demostraron que eran capaces de transportar cargas pesadas bajo las peores condiciones. Los fabricantes estadounidenses buscaban sacar provecho de la nueva aceptación que gozaban los camiones. La compañía de llantas Goodyear finalmente pudo convencer al público de adquirir las mejoradas llantas neumáticas. En 1918, para demostrar la superioridad de su producto, Goodyear les colocó sus nuevas llantas a 7 camiones que hicieron su recorrido por diferentes carreteras del país. Las llantas neumáticas le permitieron a los camiones desarrollar una mayor velocidad y tener mejor tracción en las carreteras. Y eso era una mejora crucial, ya que el sistema de carreteras de Estados Unidos no estaba bien desarrollado. Las carreteras que conectaban ciudades y estados eran de tierra, si era que existían en lo absoluto. Los camiones se salían de los traicioneros caminos o causaban daño a los puentes que estaban construidos para soportar solo el tráfico a caballo. Las condiciones de las carreteras y el tipo de llantas fueron lo que limitó el crecimiento de los camiones. Creo que la tecnología de los camiones iba más rápido que las condiciones de las carreteras del país. Aún así, los camiones eran cada vez más potentes y confiables, y la próspera economía de posguerra estaba lista para darles trabajo. Luego de la guerra hubo una gran demanda de bienes en el país. Al mismo tiempo existía un inadecuado sistema de transporte, y miles de soldados llegaron con la idea de operar una línea de camiones. Y un fabricante de autos estaba extrañamente ausente. Al principio, Henry Ford no veía la necesidad de construir camiones. Estaba obsesionado con vender y producir en masa su modelo T a un precio económico. Cualquier otra línea de vehículos sería solo una interferencia. Los fabricantes de carrozas, carpinteros, cerrajeros e incluso otros fabricantes de camiones hicieron una fortuna convirtiendo los modelos T de Ford en camiones de cabina extendida. Y mientras algunos industriales dejaban pasar la oportunidad, otros vieron un gran potencial para hacer dinero. En 1900, la compañía Firestone, que competía con su archirrival Goodyear para colocarles las llantas a todos los vehículos de Estados Unidos, abrió su primera fábrica en Akron, Ohio. La Firestone hizo una fortuna vendiéndole llantas a la Ford y a otros fabricantes. En 1919, Firestone comenzó la campaña Enviar por Camión para promover el transporte de carga por camiones. Y mientras estos vehículos comenzaban a ser una fuerte competencia para los trenes, las mejoras en su tecnología le dieron un mayor empuje a su industria en crecimiento. Antes de 1920, los motores que se encontraban en los camiones eran de 2 o 4 cilindros, eran a gasolina y tenían muy poca fuerza, y una vez que hizo falta transportar cargas más pesadas sobre carreteras mejoradas, hubo la necesidad de tener motores más potentes. Comenzaron a aparecer los motores de 6 cilindros que se convirtieron en el estándar de los camiones de hoy. Los vehículos de aquel entonces comenzaron a parecerse a los camiones modernos con sus cabinas cubiertas para el conductor y con compartimientos para la carga, en vez de ser esta amarrada al cuerpo del vehículo. Para 1927, el número de camiones en Estados Unidos había aumentado a casi 3 millones y la demanda aumentaba día a día.
Una gran cantidad de fabricantes estaban allí para responder a esa demanda, pero los buenos tiempos estaban a punto de acabar, ya que la Gran Depresión haría estragos en la economía. Cuando el mercado colapsó y se redujo la demanda de camiones, la mayoría de sus fabricantes no estaban en una posición económica como para soportar los malos tiempos que vendrían. Y sin embargo, a pesar de la depresión, algunas compañías camioneras pudieron sacar beneficios. Obras de interés público como la construcción de carreteras o la represa Hoover dependían de los potentes camiones para transportar toneladas de tierra y equipos. Nombres como Kenworth, Sterling y Mack permanecieron en el mercado y siguieron mejorando la tecnología. El ingeniero alemán Rudolf Diesel revolucionó la industria al inventar el eficiente motor que aún lleva su nombre. La idea de Diesel de usar la compresión del motor para causar la explosión del combustible fue el punto de partida en el desarrollo del llamado motor diésel de combustión interna. A diferencia de los modelos a gasolina, los motores diésel no dependen de una chispa para encender el combustible. En cambio, el motor comprime el aire sobre la mezcla diésel con tanta fuerza que el combustible se desestabiliza y explota debido a la gran compresión dentro de la cámara de combustión. La explosión es mucho más fuerte que en la del motor a gasolina. Eso significa que el diésel produce más fuerza, pero también significa que todas las partes del motor tienen que ser más grandes y más fuertes para soportar el castigo. Y esa mayor potencia en el motor le dio un gran empuje a la industria. Pero la construcción de estos motores más potentes era más costosa, así que pasaron años antes de que se volvieran un equipo estándar. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes más confiables como Mack y General Motors dedicaron todos sus esfuerzos a construir camiones militares. El nuevo caballo de batalla del ejército era el camión de doble eje de 2 toneladas que transportaba a las tropas y las provisiones en Europa, África y a través del Teatro de Operaciones del Pacífico. Cuando terminó la guerra, los fabricantes estadounidenses habían fabricado 2.600.887 camiones para las victorias en el extranjero. Y para 1950, un nuevo sistema de autopistas y una economía en crecimiento sentarían las bases para la época dorada de los camiones. En 1931, el mecánico inventor Plessy L. Cummings condujo de costa a costa en un camión que tenía un motor diésel Cummings y gastó apenas $11.22 en combustible. Los camiones regresarán en maravillas modernas.